Hola, les voy a presentar el proceso para, manejar el proyecto de alquiler. Vamos a construir primero o a partir desde una cotización, pasaremos al documento de reserva que tiene un consecutivo OPC y posteriormente generaremos la orden de pedido de alquiler, que es como el primer documento de alquiler. Por encima de este documento quedará un documento automático del proyecto cuando no exista ningún otro documento de proyecto. Entonces, para iniciar, pues vamos a ir a comercial, a cotización de alquiler y voy a generar mi cotización. Bueno, tal vez voy a duplicar esta para hacerlo un poco más rápido, ya que el proceso comercial ya lo hemos trabajado. Entonces, vamos a agregar algunos elementos. Bueno, por ejemplo, voy a trabajar en esta oportunidad no con combos, sino con los elementos directamente. Entonces, por ejemplo, voy a coger cuña, tornillo, por ejemplo. Sí, tornillo y, bueno, por maleta. Voy a coger estos tres elementos y, bueno, podemos ahí modificar eh, sus cantidades si queremos. Entonces, bueno, voy a dejar, por ejemplo, 100. Aquí vamos a manejar, bueno, la cotización, por ejemplo, por 30 días. 130 días. Listo, lo voy a dejar así. 150, digamos, y 30. Aceptar. Listo. Con esto pues voy a llevar el documento por su flujo de estados para poder generar el documento que les comentaba de reserva y posteriormente avanzar con la orden de pedido de alquiler. Aquí, bueno, digamos que va a seguir el flujo normal. Hasta el estado de modulación terminada de acuerdo a un comentario que tenemos por allí en el Drive. Entonces, cuando está en modulación terminada, pues digamos que esto ya lo vimos. Vamos a generar la orden de pedido por medio, bueno, la orden, el documento de reserva, que es una OPC, y eso lo realizamos mediante este botón. Pues acá, digamos que con este botón también generamos una nueva versión, cuando el proceso lo permite. En este caso, pues ya no podemos generar una versión, únicamente vamos a generar nuestro documento de reserva. Entonces, pues toda la información ya migra a este documento. Acá lo único que tendría que hacer yo es aceptar. Y bueno, podemos ir a la reserva de elementos y posteriormente podría cancelar mi reserva. Digamos que esto lo hacen dos usuarios diferentes, entonces esa es la razón de ser de esa reserva. Por medio de este botón que dice orden pedido alquiler, yo puedo generar el documento. Aquí, ¿qué pasa? Que este proyecto si este proyecto pues ya está creado, entonces si yo lo genero, pues voy a simplemente le agregaré la orden de pedido a ese proyecto que ya existe. Pero bueno, en este caso voy a crear un proyecto nuevo entonces para que podamos ver digamos, cómo nace el documento. Entonces, bueno, voy a duplicar este, que es el que tengo actualmente. Digamos que esto igual debería hacerse desde el principio, ¿no? Pero bueno, en este caso lo voy a dejar así. Listo. Yo voy a seleccionar mi proyecto aquí en este campo que tenemos en SAM. Este es el que acabo de crear, cliente alquiler. ¿Cómo sé que no, digamos que no tengo ningún proyecto todavía creado? Pues porque este cliente, esta sucursal o este proyecto es nuevo. Entonces, digamos que ahorita cuando avancemos les mostraré en caso de que, pues si lo tuviéramos creado, cómo se visualizaría. Por ahora, pues voy a continuar.
Aquí voy a hacer aceptar para guardar los cambios y yo puedo, ahora sí, generar mi orden de pedido de alquiler. Con este botón vamos a trabajar el documento de orden de pedido y bueno, vamos a trabajar mes vencido. Entonces, al hacer clic en aceptar, yo voy a generar mi orden de pedido. Acá en el tab de documentos me queda la OPA 108, mi orden de pedido 108. Si yo voy al documento, pues acá voy a tener en el detalle los elementos eh, que hemos traído y en el tab de documentos quiero que noten que vamos a tener un documento que se llama proyecto. Este proyecto es el documento sobre el que nosotros vamos a gestionar todo el alquiler. Voy a ir al proyecto entonces. En este proyecto igualmente vamos a tener los elementos que yo agregué a esa orden de pedido. Acá están. Sobre este proyecto nosotros podemos empezar a hacer el proceso de alquiler de entradas y salidas. Entonces, bueno, digamos que retomando un poco, he generado mi cotización, fue el primer documento que yo generé, es esta acá, esta cotización 130. Posteriormente yo paso un documento de reserva, que es este OPC 64, es el que tengo acá, OPC 64, y desde este yo voy a generar la orden de pedido de alquiler, que es esta que acabamos de ver, es la 108. Esa orden de pedido se crea acá, digamos que va a estar en un estado nuevo, allí no hay, digamos es todo normal como lo presenté en un video anterior. Lo que cambia es que en el tab de documentos va a quedar asociado un documento que es el proyecto y sobre este pues gestionaremos el proceso de alquiler como les comentaba. Voy a hacer pues un ejercicio, algún movimiento, entonces por ejemplo voy a ir a despachos y vamos a hacer una primera entrega. Bueno, por acá bodega alquiler listo. Voy a hacer una remisión de salida ALQ. Digamos que este es el documento que vamos a utilizar, salida ALQ. Y con esto podemos acá seleccionar las cantidades. Entonces, por ejemplo, voy a sacar 50. 10, listo. Saquemos estas cantidades. Bueno, acá voy a modificar la fecha. La voy a dejar el 1 de septiembre. Y con esto, pues hacemos nuestra remisión de salida. Vamos a sacarla. Listo, acá está la remisión de salida, en donde pues van a estar sus elementos. Listo, vamos a revisar acá rápido el formato. Listo, aquí estaría bien la información. Listo. Nosotros tenemos un campo de observaciones y ese campo yo lo había diligenciado inicialmente o lo había generado inicialmente como en información adicional del documento. Pero ahora ese lo vamos a trabajar desde acá. Entonces con este triangulito sobre el botón yo acá podría poner en detalle, no sé, mis comentarios del pin. Por ejemplo, podría hacerlo así para el pin y aquí podría, por ejemplo, agregar uno para el tornillo. Listo. Al hacer esto, mi formato va a cambiar. Acá voy a recargarlo con F5. Listo. Y acá tengo entonces mis comentarios. Entonces, bueno, digamos quería mencionarles ese punto. Y listo. Podríamos avanzar en el proceso. Vamos a guardar y volver. Este documento ha quedado generado en un estado nuevo. Entonces, nosotros, ¿qué rutas podemos tomar con este documento? Podemos tomar una ruta en la que todo quedó bien, en donde cerramos el documento, una ruta en la que nos equivocamos, este documento no es correcto o no debimos haberlo generado, caso en el cual lo vamos a cancelar,
y una ruta de ajuste. Voy a tomar esa ruta de ajuste en donde podemos hacer cambios sobre nuestros ítems. Entonces aquí, por ejemplo, podría decir que en realidad son 100 estos elementos. Aquí no sé, 75 digamos, y aquí 15 por ejemplo. Listo. Al hacer este cambio, yo debo cambiar nuevamente el estado a cerrado. Ese es, digamos, el estado que no tiene vuelta atrás, y al hacer este cambio, pues ya quedaría en firme lo que se haya escrito sobre esta remisión. Voy a aceptar y listo, queda cerrada. Vamos a regresar al proyecto. Dentro del proyecto vamos a tener la remisión. Voy a ir al detalle con esta hipervínculo que tenemos acá, y pues acá tenemos los elementos. Como vemos, pues ya tienen su ajuste. Y bueno, digamos que acá en los no serializados podremos ver que son elementos que se encuentran alquilados y que su despacho fue el 1 de septiembre, como lo acabamos de realizar. Bien, yo podría generar una nueva entrega para entregar pues los elementos pendientes de esta remisión si así lo deseo. Entonces podría, por ejemplo, entregar 75 de estos formaletas y bueno, 85 tornillos. Voy a generar una nueva remisión, digamos, voy a decir que solo entregué el 10 para que, bueno, veamos que ahí ya saldría todo lo de esta orden de pedido. Entonces, bueno, recordando, sucursal, pues nuestro proyecto, la bodega de origen va a ser la bodega de alquiler siempre, y subtipo documento salida ALQ, salida de alquiler. Voy a hacer clic en aceptar y generamos el siguiente documento nuevamente. Tendríamos que hacer la misma revisión que hicimos con el documento anterior. Voy a cerrarlo de una vez. Acá no voy a pasar por ajustes, vamos a cerrarlo para avanzar con el proceso. Listo. Aquí, bueno, podríamos revisar nuevamente nuestro alquiler, nuestro proyecto, en donde tenemos dos documentos, dos remisiones de salida. Yo la primera la hice el 1 de septiembre, la segunda el 10 de septiembre. Y bueno, como vemos acá tengo los dos elementos, ahí no hice ajustes, en esta se ha hecho ajustes. Los elementos alquilados pues ya se van a actualizar, entonces ya van a quedar 100, 100 y 150, que era lo que teníamos en nuestra orden de pedido inicial, que es esta de acá. Si acá yo voy al detalle, vemos que esto fue lo que alimentó ese documento de proyecto, que es desde donde estamos controlando el alquiler. Bien, entonces ese es como el caso habitual. Hasta ahí pues no hay nada, bueno, aparte de la creación de este documento de proyecto, no hay nada diferente. Vamos a avanzar a generar otras órdenes de pedido. Yo voy a generar dos nuevas órdenes de pedido. Las podría generar desde una cotización o las podría generar desde el mismo pues documento de reserva. Esas son las dos rutas potenciales que podríamos tener en los dos casos que nos comentaban. Uno, en donde pues los elementos ya están cotizados, entonces pues no es necesario hacer una nueva cotización, simplemente creamos la orden de pedido. Vamos a hacer primero ese caso. Entonces, como yo estoy acá sobre esta OPC 64, yo podría, vamos a duplicarla, porque pues es, digamos que el mismo. Bueno, acá me toca es generarla de nuevo, listo. Entonces voy a comercial, a cotizaciones, y voy a generar una nueva orden de pedido. Entonces acá utilizo la funcionalidad de nuevo, voy a generar una reserva de inventario y bueno, podemos diligenciar los campos que tenemos. Entonces acá el cliente es prueba, si no estoy mal. Voy a verificar acá, prueba, tal vez es este. Y este es nuestro proyecto. Este es el que yo creé hoy para el ejercicio. Bueno, acá tendríamos que seleccionar el asesor, etcétera, el encabezado. Entonces, bueno, digamos que este documento igual se maneja a nivel interno, entonces pues
no sería tan relevante tenerlo. Pero bueno, aquí ya he generado el documento OPC 65. Como estoy manejando el caso en el que no voy a hacer una nueva cotización, pues yo podría traerme los elementos de la orden de pedido anterior, que era la 64, por medio de esta funcionalidad de copiar cotización. Y acá me muestra los documentos que tenemos. Entonces tenemos dos cotizaciones, pero yo en realidad la que quiero es esta orden de pedido. Y sobre esto pues yo ya he traído los mismos elementos que coticé en un principio con sus mismas cantidades. Entonces yo acá podría hacer modificaciones, no sé, quiero 50 únicamente de este, 50 de este y 200, por ejemplo. Al hacer esto, entonces pues ya he editado mi documento y podríamos avanzar para que esta orden de pedido pues avance con el alquiler. Voy a hacer el mismo proceso de ahorita, voy a cambiarle el estado para que quede en reservar inventario. Voy ahora a cancelar la reserva y con esto yo puedo avanzar para generar mi orden de pedido nuevamente. Entonces con este botón, orden de pedido alquiler, vamos a trabajar nuevamente, mes vencido, aceptar, y con esto creamos el documento. Entonces este documento sería ya nuestra segunda orden de pedido. Vamos a visualizarla. Acá en el detalle pues tendremos esos elementos con esas cantidades que nosotros hemos editado en el documento de reserva. En el tab de documentos de esta orden de pedido vamos a encontrar nuestro documento principal sobre el cual estamos gestionando el alquiler, que es el mismo proyecto, el proyecto 30. Con este, pues nosotros digamos que acá en los documentos podemos ver las remisiones que ya teníamos, es el mismo documento que acabamos de consultar. Y en información básica, pues tendremos toda la misma información. Podemos así, bueno, vamos a revisar el detalle. El detalle, ¿cómo quedará? Entonces el detalle quedará o generará los registros de nuestra nueva orden de pedido en la parte inferior. Entonces acá pues se irán mostrando cómo son los mismos elementos, pues lo único que cambian son las cantidades, y podríamos continuar con nuestro alquiler. Voy a ir a administrar y acá tenemos los elementos. Entonces vamos nuevamente a despachos y yo podría entregar en una o en varias remisiones los elementos que yo tengo asociados a esa orden de pedido. Aquí, como les comentaba, bodega alquiler, salida ALQ, y yo trabajé con 50, con 200 y con 50. Voy a confirmar eso. La formaleta son 200, sí. Entonces, sí, voy a entregar de una vez toda esa orden de pedido en esta remisión. ¿Cuándo la voy a entregar? Entonces, pues el ejercicio, la entrega yo ahorita la había hecho aquí el 10, entonces este, por ejemplo, lo voy a hacer el 20. Y el 20, pues entregaremos de una vez toda la orden de pedido, esta la voy a entregar completa. Voy a aceptar. Nuevamente, podemos tener acá, bueno, el detalle de lo que hemos entregado mediante este documento. Esto pues ya queda como alquilado y pues podemos o debemos más bien nuevamente llevarlo a ajuste o a cerrada o a cancelada. Entonces en este caso la voy a cerrar nuevamente, pues el tema del ajuste ya lo vimos. O bueno, pasémosla por ajuste y revisamos. Entonces vamos nuevamente a los ítems y podemos modificar. Entonces voy a dejar acá 100. Acá, bueno, dejemos las 200 y acá dejemos otra vez 75, 70 digamos. Voy a aceptar, guardar y volver. Y con esto puedo regresar. Bueno, primero debo cerrarlo y con eso puedo regresar al proyecto.
al documento en el que estamos controlando el proyecto. Voy a cerrar. Aquí pues ya no hay vuelta atrás. Puedo regresar a mi proyecto. Y en mi proyecto pues puedo ver los movimientos que he tenido hasta ahora. Tengo una salida el 1 de septiembre. Tengo otra salida. Digamos que ahí podemos ver el detalle. Salieron 100, 75, 15. Después 75, 85, los elementos restantes de esa primera orden de pedido. Después todos estos y con sus ajustes respectivos. Digamos que acá yo tenía 50 inicialmente, entregué 100, este eran 200 en la orden de pedido. Acá yo lo modifiqué a 70. Perdón, acá pasé de 50 a 70. Acá de 50 a 100 y acá sí de 200 a 200. Digamos que esos son los que tengo acá. Listo. Acá en elementos no serializados, pues ya tendré todos los elementos que yo he entregado acumulados en el alquiler. Yo podría, bueno, voy a hacer una nueva orden de pedido y después empezamos a regresar los elementos. Vamos a generarla ahora con algún otro elemento diferente para que pues veamos cómo queda acá en el alquiler. Listo, entonces bueno, aquí ya podríamos cerrar nuestras ventanas y bueno, no tanto. Y podemos ir a cotización alquiler. Voy a generar una nueva cotización para ese cliente. Bueno, la vamos a crear nueva. Aquí me voy a demorar un poquito llenando los campos. Vamos a trabajar con el mismo cliente. Eso es pues bien importante que trabajemos con el mismo cliente, ¿no? Y con el mismo proyecto. Aquí está mi proyecto, pues este es el proyecto que yo he creado. Acá nuevamente el asesor. Y bueno, digamos que esto ya lo revisamos en el proceso comercial. Voy a aceptar y creo mi documento. Ya tengo acá mi consecutivo de cotización. Voy a ir a mis ítems y vamos a agregar en este caso por ejemplo voy a agregar un combo de alquiler. Combo de alquiler. Voy a dirigirme bueno, por ejemplo acabamos este. Listo. Entonces acá yo tengo pues los elementos diferentes. Tal vez el único que tengo repetido es este tornillo. Y la chapeta yo no la he seleccionado, tapamuro tampoco. Y esta de 240-46 tampoco lo he seleccionado todavía. Vamos a editar acá. Vamos a decir que son, bueno, 100 combos por decirlo así. Y bueno, digamos que acá podemos generar la cotización por día o bueno, por 30 días, no sé. Con esto ya podemos avanzar. Entonces acá tengo mi documento. Lo voy a llevar nuevamente por su flujo de estados. Vamos a ir a la ruta más corta que sería pendiente aprobación. Después aprobado. Listo. Y aquí ya casi llegamos. Bien, entonces, bueno, procedo a cerrar el documento nuevamente, con lo que podemos generar nuestro documento de reserva, que es la OPC, o el que tiene prefijo OPC. Acá, pues vemos OPC reserva de inventario. Yo hago clic y pues toda la información viene por defecto, únicamente hago clic en aceptar y con eso pues se genera el documento, ya tiene su prefijo y su consecutivo. Vamos a los ítems, digamos que, bueno, vamos a hacer una cosita. Entonces vamos a mirar el caso de que no, entonces hay que hacer algún ajuste sobre este documento, algún cambio porque así lo determinó Cristian. Digamos que, bueno, en un principio Daniel dejaría el documento acá en reserva de inventario. Y bueno, cuando Cristian va y revisa, digamos que para eso creamos este formato, revisamos las existencias, inventario de ítems, aquí aceptar y podemos consultar
los ítems, digamos en qué bodegas están, etcétera. Listo, entonces pues acá vemos, bueno, digamos que esto está en rojos, digamos que, bueno, ahí podemos hacer el análisis de las respectivas bodegas. Podríamos de pronto evaluar un traslado de una bodega a la otra, etcétera. Vamos a pues hacer un cambio sobre estos elementos. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué debería hacer yo? Primero debería cancelar la reserva para poder hacer un cambio. Entonces, por medio del cambio de estado, voy a ir a cancelar la reserva y aquí yo puedo ir a mis ítems. Vamos, bueno, podría por ejemplo modificar cantidades y bueno, agregar algún otro elemento. Vamos a agregar un nuevo elemento. Vamos a los otros, que es donde tenemos nuestras tarifas, porque pues estamos en un alquiler. Recordemos que en el alquiler pues trabajamos con tarifas. Voy a seleccionar con el que no haya trabajado. Bueno, vamos por aquí. Con esta formaleta, por ejemplo. Listo, 240-20. Y ya me queda acá. Yo la podría agregar al combo de pronto. Sería una opción. La vamos a agregar acá al combo. Listo. Y acá, bueno, podría editar sus unidades. Listo. Aquí he agregado una nueva unidad, un nuevo elemento. Yo podría quitar otro si quiero. Digamos, si estoy reemplazando esta formaleta por esta, entonces pues yo la quito. Vamos a quitarla. Listo. Entonces ahí ya hice mi cambio. Voy a aceptar, voy a guardar y volver. Y bueno, acá yo pasaría nuevamente por el estado de reserva para que quede como el cambio de ese, pues de esos elementos. Digamos que no es necesario, pero yo recomendaría hacerlo. Pasar acá a reservar inventario y cancelar reserva para que quede acá en el histórico. Que cuando hagamos ese cambio, pues va a estar repetido el estado y nos quede pues más fácil identificar en qué documentos tuvimos ese ajuste, ¿no? Porque pues acá en el detalle yo ya voy a ver esto actualizado. Digamos que ahí lo único sería comparar contra el documento superior, que sería mi cotización, y en este documento pues yo encontraré que yo en realidad originalmente tenía una formaleta de 240-46 y acá yo la reemplacé por una 240-15. Entonces, importante pues que quede como ese registro. Voy a generar mi orden de pedido nuevamente, el botón orden de pedido alquiler. El documento, voy a decir que esto va el 27 de pronto y acá me es vencido. Listo, yo voy a aceptar y queda en cierre de negocio este documento. En los documentos vamos a tener nuestra OPA 110, que es el documento de orden pedido alquiler. Y en los documentos, en el tab de documentos, encontraremos nuestro proyecto. Aquí en el proyecto se encuentran, bueno, digamos que los movimientos que ya hemos hecho. Acá están, bueno, estas dos para la primera orden, esta para la segunda orden. ¿Y qué encontramos aquí? Digamos que los elementos no serializados pues no van a cambiar, pero acá ya encontramos que aparecen esos elementos que agregamos en nuestra tercer orden de pedido. Se van a ir poniendo acá al final. Entonces está la formaleta 240-15, la chapeta, el tornillo y esta graduable. Entonces vamos a administrar y podríamos, digamos que acá ya van a quedar también esos elementos. Podríamos entonces despacharlos o entregarlos. Voy a entregarlos, bueno, yo dije que el 27, vamos a hacer la entrega el 27 de septiembre nuevamente, el proyecto, nuestra bodega, el documento y cuánto vamos a despachar. Entonces, bueno, digamos que esto yo lo voy a dejar en cero porque esto yo ya lo entregué. Esto también de 46 ya lo entregué, entonces lo vamos a dejar en cero. Vamos a ver, digamos, esta chapeta, si esta es nueva. Esto es
tapa muro. Este es nuevo. Ah, no, este es ceros porque esto ya está. Listo. Ahora sí, entonces esta y el tornillo 5 vamos a dejarlo también en ceros. Ah, bueno, acá voy a confirmar. Voy al detalle y revisamos que esté entregando lo correcto. Entonces 200, 240, 15. 240, 15, 200, sí, está bien. 400 chapeta estándar está bien, tornillo 5000 y formaleta graduable 150. Creo que ese es el que me falta. Tal vez, si es esta de acá. 150, listo. Acá los tengo. Bien, voy a aceptar. Sí, vamos a aceptar y creamos nuestro documento de entrega o la salida. Listo. Entonces acá tenemos un documento de salida. Nuevamente lo mismo está en un estado nuevo. Para que sea efectivo el cierre, pues tendríamos que dejarlo acá encerrado. Quiere decir que acá ya no tendremos cambios sobre el documento. Cerrado, listo. Y bueno, ahora sí podemos hacer como unos ejercicios de ingreso y bueno, tal vez de pronto miramos a ver si generamos otra OPA. ¿Qué ha sucedido hasta ahora? Yo el 1 de septiembre entregué estos elementos con estas cantidades. El 10 de septiembre entregué estos dos elementos en estas cantidades para completar la orden de pedido 1. Aquí entregué estos elementos en estas cantidades y esto fue para la orden de pedido 2 en la cual entregamos todo de una y en la orden de pedido 3 también entregué todo de una. Voy a hacer una entrega o bueno, vamos a regresar el elemento, mejor dicho, a la bodega de Codenec, una devolución. Vamos a devolución. ¿Y a dónde vamos a devolver? Entonces vamos a volver a mantenimiento alquiler. De aquí, ¿qué documento vamos a hacer? Una entrada de alquiler, entrada a LQ. Este es el documento que vamos a trabajar para ingresar nuestros elementos a nuestra bodega. ¿Qué voy a entregar? Entonces, por ejemplo, podría decir, vamos a entregar 100 chapetas de las 400 que tiene el cliente, 50 cuñas y formaleta, digamos que nos van a devolver 100 de esta, que nos van a devolver 150, es decir, nos van a devolver todo. Y lo otro dejémoslo en ceros, alquilado. O bueno, de pronto esto lo podríamos dar como perdido los tornillos más adelante en el proceso, los podríamos cobrar. Voy entonces a generar mi documento, entonces acá únicamente con aceptar. Ah, ok, listo. Listo, no puedo volver. Listo, voy a revisar acá una cosita. No serializados. Entonces, bueno, acá actualicemos esto y miramos. Chapeta. Tengo 0 chapetas. Listo, voy a revisar mis documentos. Proyecto, entonces. ¿Cuánto tengo alquilado? ¿Cuántas chapetas? 400 chapetas, sí. Bueno, vamos a hacer un ajuste acá. Voy a ver si así ya me permite ingresar estos elementos. No, aquí no los puedo ingresar todavía. Bueno, voy a dejar estos en 0 mientras reviso qué ocurre. Chapeta estándar y formaleta graduable. Esto de acá. Bueno, por ahora voy a devolver únicamente estos elementos. Aquí está la remisión de entrada, entonces pues la remisión de entrada
queda en un estado de ajuste inicialmente y podemos pues hacer los cambios si así lo queremos acá en los ítems. Y también podríamos cerrar el documento cuando ya no haya pues luz a cambios. Entonces con esto ya realizaríamos nuestro documento. Ay, lo cambié un segundo, revisamos. Lo cambié a nueva, no, pero me toca cerrarlo. Yo debo cerrar este documento. Bueno, ahí cometí ese error, pero vamos a cerrarlo acá rápido. Entonces acá en tipo documento podemos hacer eso en la entrada. Aquí. Listo, aquí tenemos que de nuevo puede pasar a cerrada. Listo. Bien, voy a hacer ese cambio de estado ahora sí. Acá podemos pasarlo a cerrada. Listo. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora sobre el proyecto? Sobre el proyecto, generamos pues 3 órdenes de pedido. Los elementos de esas 3 órdenes de pedido pues quedan acá concentrados. Estos 3 fueron para la primera, estos 3 para la segunda y el resto para la última. Tenemos también unos ejercicios de entradas y salidas en donde pues todos pasan por unos estados de ajuste o de cierre. En el cierre pues ya no hay vuelta atrás y una remisión de entrada igualmente. En el cierre pues ya no tiene vuelta atrás. Y bueno, hasta acá llegaría el ejercicio. Creería que ahí lo podemos dejar para que lo revisen por favor. Y quedaría pendiente entonces mirar el tema del cobro. Entonces eso sería todo. Gracias.